¿Para qué llama? ¿Para qué llama? Muy buenos días, familias. Por aquí un saludo muy especial. Inicialmente darles gracias por esta participación de ustedes el día de hoy. Hoy estaremos en compañía del doctor Giovanni Vázquez Giraldo en esta capacitación tan importante. Familias, para que sepan que esta capacitación está siendo grabada. ¿Listo? Doctor Giovanni, ¿cómo se encuentra? Por favor, me colaboran silenciando los micrófonos. Doctor Giovanni, ¿nos escucha? Sí, buenos días. ¿Cómo están? ¿Cómo me escuchan ustedes? Muy buenos días, doctor. Hola, ¿cómo están? ¿Cómo me escuchan ahí? Lo escuchamos súper bien. Bueno, a todas las familias de Progresar Inclusión, un cordial saludo. Este espacio está pensado con el propósito de seguir dando información sobre la ley 1996. Seguramente ya ustedes, como familias, han escuchado al respecto o ya habrán realizado trámites necesarios para adelantar y para hacer las modificaciones que la ley obliga. Pero la idea es que desde Progresar se quiere seguir insistiendo, se quiere seguir difundiendo todo lo relacionado con el tema de la capacidad legal de las personas con discapacidad. Todo lo que tiene que ver con la garantía de sus derechos, con la promoción de su autonomía, de su vida independiente, de la identificación de los apoyos de acuerdo con la necesidad que cada uno de los chicos, chicas que están aquí se requieren. Entonces, mirar si es una necesidad baja, media o alta de apoyo. En todo ese marco de lo que plantea la ley 1996, establecer las salvaguardas, es decir, las protecciones para que sus derechos patrimoniales no se vean afectados, no se vean diezmados y que no hayan terceros que busquen defraudar, que busquen quitarle o estafar a las compañeros y compañeras con discapacidad intelectual que son parte de sus familias y que sé que para ustedes es muy importante todo este tema. Entonces, el propósito de hoy es seguir conversando y seguir ampliando conocimientos, resolviendo inquietudes, dudas, dilucidar cualquier tema que ustedes tengan ahí. Y entonces haremos inicialmente una pequeña presentación sobre qué es la ley 1996 de 2019, cuál es el origen y por qué ocurre esa modificación y cambia todas las figuras jurídicas que teníamos hasta el momento y nos plantea otro escenario totalmente distinto. ¿Qué tiempos o qué se ha tenido que se ha venido haciendo? Y de acuerdo con lo que cada uno tenga en su situación, como plantea algunas hipótesis, algunos casos, y a partir de hecho resolver como preguntas que se hacen permanentemente en otros espacios. Pero antes de iniciar con esta conversación, la idea es que miremos un video que acá nos van a compartir y que nos sirve de introducción a esta conversa que vamos a tener. Elegir es importante. Es una expresión de nuestra voluntad y autonomía. Hola, yo soy Daniel, tengo 40 años y vivo en Colombia. Soy una persona con discapacidad intelectual y tengo derecho a decidir, incluso si mis elecciones tienen efectos legales.
Por ejemplo, si quiero vivir en otro lugar, puedo vender mi vivienda y comprar otra. Así lo permite la ley de capacidad legal o Ley 1996 del 2019. La ley de capacidad legal determina 3 mecanismos para que las personas con discapacidad como yo podamos tomar decisiones. Para sentirme más seguro de hacer bien lo que quiero, busco ayuda en personas de confianza, como mi mamá. Firmo con ella un acuerdo de apoyos para que me asesore en la venta de mi casa. Y si no cuento con personas muy cercanas o no tengo claro a quién puedo pedirle ayuda, un juez designa los apoyos que necesito tomando en cuenta mi voluntad y preferencias. Esto se llama valoración de apoyos. También puedo usar una directiva anticipada. Es una declaración que hago ante un notario expresando mi decisión para que en el futuro se haga mi voluntad. Funciona incluso si por motivos de salud no pudiera actuar por mí mismo. Estos 3 mecanismos garantizan que mi discapacidad no sea un obstáculo para tomar decisiones legales libremente. Esto es esencial para crear entornos inclusivos. Ejercer el derecho a decidir significa que la sociedad reconoce que las personas con discapacidad somos los protagonistas de nuestra vida. Que nadie te diga que no puedes decidir por ti mismo porque tienes discapacidad. Hola, hola, ¿me escuchan ahí? Sí, estamos escuchando. Bueno, entonces este video nos sirve de un pequeño resumen ejecutivo de lo que plantea la ley 1996. La idea es que si tienen dudas, alzan la manito y aquí la profe Shirley les da el uso de la palabra según ustedes vayan haciendo. La idea es que no sea algo muy rígido y que no se pueda preguntar. Entonces vamos a ir conversando y este video nos sirve de punto de partida y de presupuesto para este diálogo que vamos a tener. Entonces, la ley 1996 es una respuesta a que Colombia ratificó en el país la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. La Convención de los Derechos de Personas con Discapacidad es un tratado de derecho internacional que se aprobó en la Organización de Naciones Unidas en el año 2006. Y Colombia hizo un proceso, como muchos estados del mundo, hay más de 100 estados que han aprobado la convención en este momento, y Colombia en 2009 expidió una ley, la 1346, con la cual ratificó la convención, hubo un procedimiento con la Corte Constitucional, y a partir de 2011 Colombia tiene vigente y en vigor esta convención. Entonces, en el artículo 12 de esa convención se reconoce el derecho que hay. Yo no has activado la cámara, no te vemos. Ah, ok. De pronto para que sea más familiar. Gracias, Sara. Ahí estamos, listo. Qué pena con ustedes. Sí. Como yo no la uso, entonces se me olvida, pero qué pena. Entonces, les contaba que ese artículo 12 de la ley de la convención reconoce la capacidad legal de las personas con discapacidad. Y Colombia en el año 2013 presentó un primer informe de cómo venía en ese proceso de implementación de la convención
Y en las Naciones Unidas hay un comité de los derechos humanos de las personas con discapacidad, integrado por 18 expertos de distintos países del mundo, conocedores en todo lo que tiene que ver con el desarrollo jurídico de nuestros derechos. Y en ese marco ellos, dentro de las múltiples observaciones y recomendaciones que le hacen al país, está una muy importante, y es que se debe derogar, se debe anular la interdicción. La interdicción como una acción que anula, que suprime a la persona con discapacidad y que le entrega a una persona curadora toda la capacidad para actuar, para responder, para hablar, para hacer con respecto de la persona con discapacidad. Esto no quiere decir que no sean necesarios los apoyos, claro que sí, pero lo que se quería dejar de lado o se quería tratar de resolver es que no se decretaran interdicciones y quedaran anulados los derechos civiles, sociales, económicos, políticos de la persona con discapacidad, como ocurría con la interdicción, porque quien tomaba la vocería, quien decidía si estaba bien, si estaba mal, sin contar con la persona con discapacidad, era la persona curadora. Entonces, teniendo en cuenta esta observación, se tramita en el Congreso la ley 1996, que se promulga el 22 de agosto de 2019, y a partir de esta ley, hoy entonces empezamos a hablar que existe un sistema de capacidad legal en Colombia, un sistema que reconoce a las personas con discapacidad como sujetos de derechos, también como sujetos de deberes, de obligaciones, pero en un marco que reconoce que hay que establecer ciertas salvaguardias, que es necesario implementar unos apoyos para que la persona con discapacidad no se vea diezmada ni afectada. Pero ¿qué es lo más importante? Como nos lo decía el video, que las personas con discapacidad sean artífices, sean los protagonistas de sus propias decisiones, y que se tenga en cuenta su manifestación de voluntad, sus preferencias, sus intenciones y lo que efectivamente tiene parte de su proyecto de vida. Porque al fin y al cabo, todos los seres humanos tenemos una causa, un propósito. Algunos puede ser más relevante, más significativa para unos, para otros de pronto no tanto, pero yo creo que lo que cada quien determine qué hacer en su vida, independientemente de la actividad y de la calificación que socialmente se le pueda dar, tiene mucho valor para cada persona. Y entonces, desde ahí, desde la convención, desde esta ley 1996, empieza como a construirse este concepto. Entonces, lo que pasa con esta ley, reconoce que todas las personas con discapacidad mayores de edad se presumen capaces. Es decir, no hay la presunción de incapacidad y no hay que decir es que tiene que ser declarado interdicto para que pueda actuar. No, de entrada, toda persona mayor de edad con discapacidad intelectual, psicosocial o con cualquier otra discapacidad hoy se considera una persona capaz para tomar sus propias decisiones, para votar, para educar, para decidir en qué se educa, para decidir si trabaja, no trabaja, si tiene bienes, cómo administrarlos. Ya es acá donde tenemos que empezar a determinar en qué casos, con la red familiar, con los grupos de apoyo, y como lo planteaba retomando el video, hay que mirar, digamos, en el entorno familiar, madre, hermanos, parientes cercanos, sino red familiar, red social o comunitaria que está alrededor de la persona con discapacidad, porque la idea es que las personas que determinemos sean apoyos que acompañen la toma de decisiones de las personas con discapacidad, sean personas que estén en el ámbito, en la esfera de su confianza, y que realmente tengan una empatía, una cercanía y un vínculo que permita que la persona con discapacidad sienta tranquilidad, seguridad, se sienta cómoda con respecto al tema de manejar, tramitar todas sus decisiones con lo que corresponda o con lo que deba hacer. Entonces, hablamos de una vez que la mayoría de edad no significa una persona con discapacidad que tenemos que salir corriendo
como hacíamos antes con el tema de la interdicción, no. Hoy, en principio, si no es necesario, presumimos la capacidad de algunos actos que podrá desarrollar de forma directa, algunas actividades, otras que necesitará apoyos, y digamos que eso lo vamos a ir identificando o lo identifican ustedes como familias que conocen y que están cerca de sus hijos, de sus hermanos y demás familiares con discapacidad. En estos procesos debemos siempre tener presente que hay que implementar los ajustes razonables. Y un ajuste razonable que pretende que la persona con discapacidad le garanticemos el derecho, y si hay que hacer una modificación, una adecuación, que no sea una carga desproporcionada para nadie, tendremos que hacerla para que la persona pueda desarrollar su actividad, cumplir con su propósito y sin que eso tampoco altere y afecte a las demás personas que están a nuestro alrededor. Entonces, los ajustes razonables siempre serán importantes porque son modificaciones y adecuaciones o adaptaciones que hacemos en el entorno cotidiano, que a veces las hacemos en nuestra misma casa. ¿Cuántos ustedes en su familia todos los días hacen ajustes razonables para que sus hijos, para que sus hijas puedan estar en las mejores condiciones y puedan hacer las actividades de la casa, las actividades de la vida diaria, lo que tiene que ver con su baño, con lo que tiene que ver con su vestuario, con su alimentación? Es decir, permanentemente nosotros, sin darnos cuenta, estamos haciendo cambios que permiten que las personas con discapacidad ejerzan sus derechos y que esto permita que tengan una calidad de vida y que vivan como corresponde y como nos merecemos todos los seres humanos. Y ustedes también de alguna manera también están generando ciertos niveles de confort, de comodidad, que se pueden ver afectados cuando no se tienen esos cambios, esas adecuaciones, que puede ser en la mesa del comedor, en la silla, en algún elemento propio que tengamos en la casa. Es importante señalarles que el ajuste razonable es personal y particular, que lo podemos usar en otros casos, puede que no sirva, pero cada caso particular, cada individuo es único, y con base en eso vamos a ir construyendo, digámoslo, como el tema del ajuste razonable y lo que tiene que ver con ese proceso para garantizarle su derecho. Otro elemento que hay que tener en cuenta, muy importante: desde que se expidió esta ley, se prohibieron los procesos de interdicción y que se dictaran sentencias de esa naturaleza. Por lo tanto, desde el 22 de agosto de 2019, todos los procesos de interdicción que estaban en trámite en los juzgados de familia se suspendieron, y las demandas de interdicción que se iban a presentar no se pudieron presentar, porque con la ley 1996 se derogó la figura y todo el régimen jurídico que contemplaba el proceso para declarar interdicta a una persona. Cualquier persona que tenía ese propósito, pues no, van 6 años larguitos de que esto no es posible en nuestro país. La interdicción ya es una figura del pasado que está anulada. Entonces ahí es donde viene una pregunta importante. Si alguna de ustedes, familiares todavía, no sé si hay alguna que tenga una interdicción vigente con respecto a algún familiar, por ejemplo. Entonces, eso es un tema que ya enseguida veremos, pero que sería bueno si alguno o alguna nos cuenta si lo tiene todavía, si tiene la interdicción o no. ¿Nadie tiene interdicción vigente o tiene interdicción con sus hijos o familiares en este momento? Yo hice la interdicción a mi hija, pero ya también hice la vuelta como persona de apoyo. Ah, ok, perfecto, maravilloso. ¿Alguien que todavía tenga vigente el tema de la interdicción? Buen día, yo lo hice con Teresita, que es mi hermana, y pues yo pensé que eso ya quedaba como anulado con esta ley, pues yo no hice ningún proceso posterior. Ok, ¿cuál es su nombre? Ariela.
doña Adiela. Entonces, ¿qué pasa? Como la interdicción queda anulada, también la misma ley estableció unos términos para revisar las interdicciones. ¿Qué término estableció? 5 años, es decir, que entre el 22 de agosto tenían que pasar primero unos años y en los últimos 2 años, es decir, hasta el 22 de agosto de 2024, se suponía que todas las sentencias de interdicción tenían que estar revisadas. Hubo un tiempo inicial de adecuación, de conocimiento de la ley. ¿Por qué? Porque cuando los procesos de interdicción estuvieron en curso, se tuvieron que modificar las decisiones finales y establecer adjudicación de apoyos, así fuese de manera provisional, mientras se acababa de regular todo el tema de las valoraciones de apoyos, de los procesos para formalizar los apoyos y demás. Entonces, hubo unos procesos donde mediante sentencias de manera provisional se establecían los apoyos. Ahora, después de los 36 meses de vigencia de la ley, es decir, para el año 2021, 2022, 2022, de agosto de 2022 en adelante, se tienen que empezar a revisar todas las interdicciones. ¿Qué pasa? Hoy hay todavía muchas situaciones como la que ocurre con tu hermana Teresita, señora Adiela, y es que todavía tienen vigente la interdicción. Sin embargo, es muy importante que sepan, los que tengan un caso parecido al de doña Adiela, y es que hoy es necesario revisar esa interdicción porque, por ejemplo, si son beneficiarios, si recibieron la pensión por sustitución de sus padres, y entonces señora Adiela y las demás mamás que por acá están y familiares presentes, la pensión la paga algún fondo de pensiones, digamos que lo más usual es que sea Colpensiones o el Magisterio, Pensiones Antioquia, el departamento o cualquier otro fondo privado de pensiones. Si se requiere hacer un trámite, una modificación, hoy ustedes con la sentencia de interdicción no lo podrían hacer. ¿Por qué? Porque efectivamente esa condición de curador ya no tiene ninguna validez, no tiene ninguna vigencia. Y por lo tanto, cualquier situación que quieran adelantar con respecto a estos bienes, administración de bienes, pensiones, temas relacionados con propiedades, que queremos vender la casa o que queremos suscribir un nuevo contrato de arrendamiento o revocar el contrato que tenemos con la agencia porque no nos está cumpliendo o el arrendatario está incumpliendo el pago de los cánones de arrendamiento y pues obviamente esta propiedad de nuestro hijo o de nuestra hermana, de nuestro tío, sobrino, cualquier familiar o la persona que esté a cargo nuestro en calidad de curadores, ya no vamos a tener la capacidad ni la potestad para poder avanzar, ni actuar, ni tomar ninguna decisión, porque cuando vamos con la sentencia de interdicción, el registro civil de nacimiento, donde aparece registrar la interdicción, nos van a decir, mi señora, qué pena con usted, pero ya esa figura no está, no rige en nuestro país. Con esa figura no podemos hacer nada. Por lo tanto, aquí viene la otra parte importante, es que ustedes, yo no sé si hubo por ahí un mensajito, una pregunta, Sara, Shirley. No, yo era la asistencia. Ah, ok, bueno, perfecto. Entonces, viene un cambio muy importante y es que ¿qué pasa con todo esto, familias? Que es necesario que iniciemos un proceso para revisar esas sentencias de interdicción, para anularlas. La ley así lo establece. Entonces, para eso hay que cumplir con varios pasos. Un primer paso es, hay que hacer una valoración de apoyos. Esa valoración de apoyos lo que hace es que un equipo interdisciplinario, donde pueden participar profesionales del área social y de las áreas humanas, que tengan amplio conocimiento en temas de discapacidad, en los derechos de personas con discapacidad. Ojo, no es un médico psiquiatra, no es un neurólogo que diga, sí, su hija tiene un retardo mental, no. Su hija o su hijo tiene síndrome de Down y es una persona totalmente dependiente, necesita siempre de un tercero, no. En este caso, la valoración de apoyos es distinta.
Es un proceso que trata de identificar las distintas capacidades, las manifestaciones de voluntad, los gustos, las preferencias, identifica la red de apoyo que tiene la persona con discapacidad, personas cercanas y de confianza, haciendo un proceso con la familia, padre, madre, si los tienen, hermanos, si hay hijos quizá también, y si no hay una red familiar, del entorno que personas pueden ser de su confianza. Y siempre en este proceso se busca identificar distintos elementos o patronos o escenarios de la persona con discapacidad, lo que tiene que ver con su autonomía, con su cuidado personal. Se baña, se viste, se alimenta solo, con los temas de movilidad. Se desplaza fuera de su casa, sabe llegar al sitio de estudio solo, no lo sabe hacer. También se mira todo el tema de conocimiento, de reconocimiento del dinero, del manejo con el mismo, si lo conoce, no lo conoce, qué tanto dimensiona la administración del mismo. También se identifica si tiene dimensión de esos bienes que podría tener o que ya tiene. Si tiene una pensión, si tiene parte de una casa, si tiene una casa, si identifica a las personas con quienes vive, si sabe, digamos, si está ubicado en tiempo, modo y lugar. Y en todo ese marco y en esa conversación siempre se procura establecer mecanismos para garantizar que se pueda comunicar, bien sea a través de usando pictogramas, textos gráficos, bien sea utilizando billetes didácticos, representación gráfica de casas y demás posibles bienes que pueda tener la persona con discapacidad, tratando siempre que de manera verbal, escrita, por gestos, cualquiera sea la manera de comunicación que tenga la persona, podamos recibir una retroalimentación para establecer quiénes son las personas de confianza que pueden acompañarla. ¿Por qué? Porque el propósito no es que haya sustitución de la voluntad de la persona con discapacidad. Es decir, que la persona sin discapacidad que asuma el papel de apoyo, sustraiga la voluntad y en vez de atender a las preferencias, a los gustos, a la voluntad de esa persona, atienda como a otros criterios ya personales y que no tienen que ver con la persona con discapacidad. Por supuesto, todo esto se hace en el marco de preservar y de establecer salvaguardas. Estas salvaguardas buscan ¿qué? Hombre, que los dineros provenientes, por ejemplo, de su mesada pensional, se administren en forma de vida, que se inviertan de buena manera. Claro, estamos prevaleciendo, estamos reconociendo la autonomía de la voluntad, pero también la idea es que la persona de apoyo también sea una persona que controle, que oriente, que apoye, que brinde la mejor perspectiva para que la persona con discapacidad tampoco despilfarre, dilapide sus recursos. Lo mismo la propiedad, lo mismo la suscripción de un contrato. Entonces, eso es lo que se busca en esa valoración. Una vez se escucha a la persona, se atiende y se buscan por distintos mecanismos, entrevista verbal, a través de pictogramas, de manera escrita, con intérprete de lengua de señas, con comunicación aumentativa, alternativa, lo que haya necesidad de implementar, o sea, hasta dónde es posible comunicarnos con la persona con discapacidad. También entonces se convoca a la red familiar o a quienes hayan solicitado el apoyo, que hay esa interacción y con base en esa conversación con la persona con discapacidad, con la familia o con las personas que asistan a la valoración, se establece un concepto, un informe de valoración de apoyo que comprende estas distintas dimensiones de la persona con discapacidad, en qué escenarios necesita el apoyo para la toma de decisiones, porque hay temas en que no, hay temas que lo puede hacer directamente, y pues casi siempre lo que se concluye son temas relacionados con el manejo de esos bienes que pueda tener en su propiedad la persona dentro de su patrimonio
y los temas relacionados con el derecho a la salud frente a los trámites, frente a los procedimientos, frente a la solicitud de la historia clínica en la EPS a la que se encuentra afiliada, si tiene pólizas, si tiene medicina prepagada, frente a las IPS y demás. Digamos que esos son los grandes ejes donde se busca la manera de establecer qué apoyos, que pueden ser una o más personas del grupo familiar. Por ejemplo, se establece que Pepito Pérez se encarga del tema de lo de la salud, que tiene más disponibilidad, que tiene más tiempo, conoce más cómo ha funcionado el tema con la persona con discapacidad, y Juanita puede ser quien administre los recursos porque es una persona más prudente, porque ha estado siempre identificando las necesidades, los gustos, la autonomía, la voluntad de la persona con discapacidad. Pueden coincidir que dos o tres personas, usualmente es una, pero puede pasar lo que les planteo, donde se establezca que no solamente una sola persona sea quien preste el servicio como apoyo para esos temas puntuales y actos jurídicos. ¿Qué actos jurídicos? Por ejemplo, ayudar a administrar la pensión, abrir la cuenta de ahorros, tomar el recurso, comprar lo necesario mensualmente, si hay algún recurso, ahorrarlo en algún otro producto financiero, una fiducuenta o un depósito a término fijo, todo lo demás. Entonces, esos actos jurídicos deben de quedar especificados cuando se hace la valoración de apoyos, establecer, precisar qué necesidades de apoyo y para qué actos jurídicos puntuales. Y cuando hablo de acto jurídico vamos a partir de lo siguiente: todos los días nosotros hacemos distintas cosas. Tomamos el bus, vamos a la tienda y compramos algún tema del mercado que nos haga falta. A veces vamos a un almacén y compramos un producto. Todos esos son actos jurídicos que a la larga se convierten en asuntos de contratación. Pero actos cotidianos también tenemos. Y esos actos cotidianos pueden tener implicaciones jurídicas. Entonces, ¿cuándo son relevantes para el mundo jurídico? Cuando tienen la incidencia que tienen relacionado con bienes que pueden, digamos, que son de alto costo o que implican un manejo, una mesada periódica. Ejemplo, las pensiones. Otro ejemplo, una propiedad, y entonces esa propiedad la vamos a arrendar y mensualmente se percibirá un recurso producto de ese arrendamiento que también es parte del patrimonio de la persona con discapacidad, y junto con los apoyos hay que darle una buena administración en esa conexión, en sinergia con la autonomía de la persona con discapacidad, con la voluntad que tiene la persona con discapacidad. Entonces, ahí vamos teniendo en cuenta esa valoración, ¿por qué es tan importante? Ahora, según la ley 1996, se puede hacer en distintos lugares, y en Medellín de manera gratuita la hace la Personería de Medellín, también la hace el equipo de discapacidad, y también hay entidades como Progresar, que digamos ya sí es de manera particular y tiene costo, que la realiza. Ya las familias, dependiendo de la necesidad, de la urgencia, determinan cómo hacerla, porque obviamente en la personería y en la alcaldía, en el distrito, es un poco más lento por el tema de que es la gratuidad, hay mucha demanda al respecto, pues a veces no alcanzan a cumplir y a atender toda la oferta, y es donde ustedes ya tienen que establecer según esa prioridad que tengan con respecto a este tema. ¿Qué les sugiero a las familias que aún no hayan realizado los trámites necesarios para modificar la interdicción? Que empiecen a indagar con el abogado de su confianza, también que empiecen a averiguar, digamos, como con personas que les tengan ustedes, que tengan cercanía y que credibilidad, para que lo primero inicien tramiten lo relacionado con la valoración de apoyos. Y ya vamos a mirar la segunda parte. Entonces, tenemos la valoración de apoyos y de acuerdo con la valoración identificamos las necesidades de apoyo que puede tener la persona con discapacidad. Ahora, ¿qué decíamos y qué dijo el video? Que las necesidades son muy variables.
que hay personas con discapacidad que sus necesidades de apoyo son mínimas, bajas, y simplemente es una instrucción, una indicación básica y ya todo lo demás fluye. Hay otros que necesitan que tenga un mayor nivel de acompañamiento, pero hay otros que necesitan un acompañamiento mayor, como hay otros que se encuentran en condición de cama, en estado vegetativa, que en su comunicación con los demás es casi o nula, y entonces, con el propósito de no sustraer la voluntad, de no sustituirla, sino que siempre sea una interpretación genuina de esa voluntad de la persona con discapacidad, tratamos de hacer que en esa valoración ocurra ello. Y una vez con ese documento, que no es igual, pero para los que hicieron el proceso de interdicción, vamos a suponer que cuando iniciaban ese proceso de interdicción, a ustedes el abogado les decía, necesito un dictamen de un médico psiquiatra, de un neurólogo, donde nos diga la condición de salud y nos diga que la persona no tiene autonomía, no tiene independencia para poder solicitar la interdicción. Eso se hacía antes. Hoy no se hace eso, pero con la valoración de apoyos y con ese documento que no es vinculante, es decir, no es obligatorio que se cumpla, pero sí es un insumo probatorio para que el juez conozca y sepa de antemano la situación de la persona con discapacidad con respecto al ejercicio de su autonomía, de la voluntad. En ese marco se pueden optar por dos caminos. Uno, la adjudicación de apoyos en centros de notaría o en centros de conciliación o notaría, o cuando realmente los apoyos son nivel medio y alto, que yo digamos que casi que creo que aplicaría para la mayoría de los chicos que hacen parte de Progresar, entonces debemos acudir al juez de familia. Uno, para que revise la interdicción en los casos que esté vigente, o dos, si nunca habíamos hecho el proceso de interdicción, entonces que se haga el proceso de adjudicación judicial de apoyos. Y aquí un asunto importante, pero no sé si antes hay alguna pregunta o por ahí algún comentario de alguna mamá, algún familiar, para no... Yo así, por acá tenemos una que dice la señora Silvia Vélez, dice, entonces, por ejemplo, para reclamar pensiones, con lo que dice, se puede hacer que la consignen a una cuenta de la persona de apoyo. Bueno, lo que está ocurriendo hoy es que la idea es que la cuenta está, digamos, se abran cuentas a nombre de las personas con discapacidad. ¿Qué pasa? Como la cuenta se abre a nombre de la persona, pero hay un documento que acredita el apoyo, ¿quién va a administrar la cuenta? En principio, la persona que se nombra como apoyo. Entonces, lo importante es siempre cuando van a una entidad bancaria y decir, no, yo vengo a abrir la cuenta de pensión de mi hermano, de mi hijo con discapacidad, mire, aquí traigo la sentencia del juzgado donde me nombran como persona de apoyo, donde yo estoy habilitada para administrar, para abrir cuentas de ahorro, lo demás, apoyarlo en este proceso. Entonces, con ese documento ya en la entidad bancaria de la predilección de ustedes, se hace el proceso, se abre la cuenta correspondiente y queda dentro de esa, digamos, dentro del registro bancario la anotación que en su caso doña Silvia ejerce como persona de apoyo de la persona con discapacidad a la cual usted fue designada para tramitarle y apoyarle en todo lo relacionado con el manejo de la mesada pensional. Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? Bueno. Le tengo una pregunta. Claro que Lo sí. que primar yo, la mamá de una niña de Progresar. Venga, le pregunto, lo que pasa es que el tema de madre cuidadora es lo mismo que usted está diciendo, ¿cierto? No necesariamente.
Ajá. Digamos que ser madre cuidadora, digamos que el rol de madre implica ejercer el cuidado. El cuidado hace parte como de esas actividades propias de la mamá, pero ya digamos el tema de la administración de los bienes trasciende, va un poco más allá del cuidado porque ya se tiene que formalizar mediante un documento judicial previo, una valoración de apoyos que acabo de contarles un poco cómo es, luego el trámite en el juzgado de familia que ya les voy a contar, y hay una sentencia donde el juez dice, vea, doña Marjorie, la mamá de, ¿cuál es el nombre de su hija, doña Marjorie? Valeria. De Valeria. Entonces, por ejemplo, supongamos que Valeria es beneficiaria de una pensión cualquiera. Hoy recibe una pensión. ¿Cuántos años tiene Valeria? Ella es mayor de edad. 20. Entonces, Valeria hoy, si hacemos la valoración de apoyos y identificamos que necesita apoyos para la administración de la pensión, se identifica que su mamá, quien es su red de cuidado de familiar más cercana, de mayor confianza, entonces ya aquí, digamos, no solamente sale del rol de cuidadora, sino que asume el rol como persona de apoyo. ¿Y persona de apoyo para qué? Para administrar la pensión de Valeria. ¿Quién es la titular de esa pensión? Valeria. Pero digamos, por las condiciones, Valeria directamente no lo puede realizar. Entonces, acá lo que se hace, el juez dice, listo, Valeria va a tener como persona de apoyo para la administración de su pensión, recibir las mesadas, abrir la cuenta correspondiente, el retiro, administrar esos recursos a su mamá Marjorie. Listo. Eso. Venga, pero esa pensión, ¿cómo se logra, pues, para poder que se la den a ellos? Ah, bueno, no, eso era un ejemplo que estaba dando. Ya digamos, el tema de las pensiones, tendríamos que abrir otra charla, otra conversación para explicar las distintas maneras en que una persona con discapacidad puede recibir una pensión. Entonces, doña Marjorie, para no salirnos del contexto, ya si quieren hablamos ahí con Shirley y ya en otro momento hablamos de las pensiones. ¿Les parece? Listo, señor. Muchas Y gracias. le damos a Sí. paso a doña Mónica, que por ahí alzó la mano. ¿Cierto? Sí, claro. Muchas gracias. Con mucho gusto. Buenos días, doña Marjorie. En el canal de Progresar de YouTube están 2 capacitaciones que tuvimos este año, a principio de año, con el doctor Marlon Muñoz, quien nos acompañó para lo del tema de pensiones. Ahí puede volver a ver las capacitaciones. Yo le envío el link. Ah, bueno, señora. Yo le pago. Muchas gracias. Con gusto. Doña Mónica, la escuchamos. Hola, muy buenos días. Muchas gracias, doña Shirley. Buenos días para todos. ¿Cómo están? Qué pena, yo llegué muy tarde a la reunión, pero me interesa pues como el tema. La verdad es que yo quisiera saber un poquito más acerca de cómo es el proceso de interdicción, o sea, en qué consiste y en qué casos pues como que debe uno acceder a ellos. Muchísimas gracias. Listo, doña Mónica. Bueno, lo primero hay que decirle, la interdicción ya no existe en nuestro país. Ya no procede, no aplica. En estos momentos lo que hay es la adjudicación de apoyos para las personas con discapacidad. ¿Cuándo es conveniente y cuándo procede establecer una valoración de apoyos y consecuentemente una formalización de apoyos vía centros de conciliación, notarías o por medio de juzgado? Cuando hay de por medio temas de salud o administración de bienes de la persona con discapacidad. Y cuando la persona con discapacidad que tienen en sus casas, que hace parte de su grupo familiar, es una persona que la capacidad para, cuando la persona con discapacidad tiene necesidades de apoyo intermedias o altas, es decir, que cuando ustedes tienen un chico con discapacidad muy funcional, que tiene conocimientos de ciertas cosas, que tiene el manejo del dinero de forma mediana, que sabe desplazarse por la ciudad, que sabe ir al centro de capacitación de manera independiente, que sabe tomar un bus.
y que sabe y conoce un poco lo que tiene o que es beneficiario de una pensión. En esos casos no es indispensable, no sería tan necesario adjudicar o formalizar un apoyo, salvo que se evidencien riesgos o que de pronto la persona sí, sabe, conoce el dinero, pero es muy desprendido y entonces no tiene problema y lo entrega con suprema facilidad, o no sabe dimensionarlo, no sabe, no mide las consecuencias de sus actos. Entonces ahí, con esa persona, dadas las condiciones, pues se pueden formalizar los apoyos, no habría que ir a un juzgado y se podría hacer en un centro de conciliación o en una notaría. Entonces, todo va a depender, señora Mónica, de la situación del caso, de su familiar y los demás chicos y chicas con discapacidad que tengamos. Entonces, teniendo en cuenta esa circunstancia, que ya el tiempo nos está agotando, entonces, ¿qué es importante acá? Que cuando hacemos la valoración de apoyos, que nos indica qué apoyo requiere la persona con discapacidad y para qué actos jurídicos, lo que procede sucesivamente es acudir al juez de familia. Y el juez de familia, después de un proceso, de una verificación de la valoración de apoyos, de las pruebas aportadas, de, si es del caso, entrevistarse con la persona con discapacidad, con la o las personas de apoyo que vayan a ejercer este rol una vez emita la sentencia. Después de todos esos verificación de documentos, de escuchar a las distintas partes que intervienen en el proceso, en el juzgado, va a tomar una decisión y en la decisión establece si la persona con discapacidad necesita o no necesita los apoyos. Es decir, que esa valoración inicial, como les dije hace un rato, no es un asunto que determine que sí o que no haya apoyos. Ya el juez, verificada y a través de unos documentos probatorios, va a determinar si o no corresponden los apoyos. Va a establecer el alcance de los apoyos y de las salvaguardias. Es decir, para qué aspectos puntuales. Y por eso cuando ustedes tienen su abogado, el abogado en la demanda va a decir, va, necesitamos los apoyos para esto, y detallar cada uno de los actos jurídicos, de los actos que se requieren, esa asignación de apoyos de las personas con discapacidad. Y el juez, entonces, en su libre albedrío, valoradas las pruebas, va a tomar esa decisión. Importante, la designación de personas de apoyo, en principio, es por 5 años, puede modificarse de manera anticipada, puede revocarse, puede sustituirse, puede adicionarse, en fin, siempre pueden haber modificaciones porque esto no es un asunto como con la interdicción que se tenía una vocación de permanencia en el tiempo, no. En cualquier momento puede haber un cambio, una modificación, porque la persona de apoyo incurre en alguna situación irregular y lleve a que sea necesario hacer la revocatoria porque haya una modificación y se decida por la familia o por la misma persona con discapacidad que toma una decisión y dice, no, siento que no me siento bien apoyado por la persona que hoy me está acompañando. Entonces, en principio se hace por 5 años, cada 5 años hay que refrendar esto en el juzgado, hay que enviar una comunicación, pero de manera anticipada también puede modificarse. Entonces, con la sentencia que nos entrega el juez, con el acta de posesión que firmamos, quienes son las personas de apoyo ya se pueden tramitar ante las entidades correspondientes, los fondos de pensiones, la pensión de sobrevivientes si es necesario, o la misma pensión de invalidez para la persona con discapacidad si aplica, la apertura de cuentas de ahorro, corrientes, CDT, fiducuentas y demás, los trámites ante la EPS y demás, el otorgamiento de poderes a abogados si se requiere para tramitar algún asunto sucesoral que esté en curso. También todo lo relacionado con la administración, el arrendamiento de bienes inmuebles como propiedades, fincas y demás. Entonces, por eso es muy importante cuando estén en este trámite que a los valoradores les cuenten por qué lo están haciendo y qué bienes hay de por medio. Y lo mismo que lo hagan con la persona, el profesional del derecho,
que les acompañe todo este ejercicio para que al final, cuando se dicte la sentencia, efectivamente esa sentencia tenga un campo de acción y un espectro amplio donde ustedes con ese documento puedan tramitar lo que está pendiente o lo que necesite la persona con discapacidad. Ahora, volviendo al tema de las personas que fueron declaradas interdictas y que aún tienen vigente o vigente no, que aún sobre ellos está la medida de interdicción, aunque no esté vigente, sí es urgente que empiecen a tramitar la valoración de apoyos y a solicitar para consecuentemente hacer la anulación de la interdicción. Y una vez el juez valore, determine si la persona con discapacidad necesita o no necesita apoyos. ¿Por qué es urgente que lo hagan? Porque en cualquier momento pueden requerir un cambio de tarjeta, porque en cualquier momento la entidad, el fondo de pensiones lo requiere para una valoración adicional con respecto a la pérdida de capacidad laboral. Cualquier otra circunstancia, o si se necesita para la EPS, para solicitar historias clínicas y demás. Entonces, si no se puede, si la persona con discapacidad directamente no lo puede hacer y está operando esta interdicción, ustedes podrían verse afectados por un tiempo que puede ser largo, que no es tan rápido ni tan corto que se subsane y se resuelva, y se les puede suspender el pago de la pensión, se les puede ver afectado el retiro de la nómina en el banco donde tengan registrada la cuenta pensional. Entonces, en esos casos donde hubo interdicción y todavía aparece esa interdicción en los registros civiles de nacimiento de las personas con discapacidad, donde está esa sentencia y que creemos que está vigente, pero no está vigente, es indispensable que de manera urgente tramiten esa situación para que no lo posterguen, no lo dejen para cuando fue madre, ocurrió una situación y hay que hacerlo sí o sí. Entonces, mientras se hace la valoración de apoyos, mientras pasa el proceso en el juzgado de familia, pasaron 6, 7, 8, 9 meses, 10 meses, y hay una desprotección, porque pues al no haber pago de la seguridad social, esto va a generar una desvinculación del sistema de salud, va a terminar la persona en régimen subsidiado. Si de pronto también se depende de esos recursos, entonces pues eso puede afectar la economía familiar, el bienestar de la persona con discapacidad y el entorno. Entonces es muy importante que aquellas personas que no hayan actualizado, hayan hecho el trámite, se pongan las pilas y empiecen a cumplir con eso. Ahora, ¿alguien va a preguntar algo, me parece? O... Bueno, no. Yo tengo una pregunta. Ah, bueno, madre, bien pues. Bueno, gracias. Buenos días. Mi pregunta es, a ver, ya las personas que tengamos el documento como agente de apoyo de la persona con discapacidad, ¿ese documento tiene alguna duración o hay que estarlo renovando cada cuánto? ¿O es como las personas de apoyo siempre van a ser la misma? ¿Eso dura ya hasta que el gobierno implemente alguna otra ley o qué? Madre, no, como lo dije ahorita, tiene una duración máxima de 5 años. Y de hecho, en la sentencia que usted le entregaron y la persona que, digamos, la apoyó y la orientó en esto, debió haber indicado que pasados 5 años hay que hacer una solicitud al juzgado para renovar digamos, ese mandato de apoyo que usted tiene en este caso con la persona con discapacidad. Por ahora no pasa nada, pero digamos 5 años, sí, de hecho la ley 1996 lo establece de forma clara, puntual, que ninguna persona de apoyo en principio, la duración de estas designaciones son igual, no pueden ser superiores a 5 años. Ah, no me lo dijeron en el juzgado, la verdad que no, y pues no lo había leído, pero muy bueno, ya que me informa de eso. Para que sepa, y ya en su momento, por ahora, pues, pero téngalo presente ahí cuando llegue el 4.º año, para que, porque como les digo, uno de estas cosas siempre las tiene ahí, pero no pasa nada. ¿Cuándo se activan? Cuando fallece el padre, cuando hay que tramitar un tema de sucesión, cuando hay un tema de salud y necesitamos la historia clínica y no la podemos tener. Entonces ahí es donde se activan, entonces se presentan estas situaciones. Entonces, muy importante que con calma, pero que lo vayan haciendo para que no les vaya
a generar esta dificultad. La señora Sánchez, Toro. Buenos días. Buenos días. ¿Puedo hacer una pregunta? Sí, señora, bien puede. Bueno, gracias. Le pregunto, cuando ha habido ya una interdicción previa donde se ha calificado a la persona, donde hay calificación por todos los especialistas y ya se hizo el proceso de interdicción, ¿es necesario volver a calificar la discapacidad en estos usuarios? Mi señora, la calificación, habría que mirar qué tipo de calificación habla. Si es la calificación de pérdida de capacidad laboral, pues ese documento servirá y podrá ser revisado o el fondo de pensiones en algún momento podrá solicitar o hacer una nueva valoración. Pero en principio ese documento tiene validez. Eso por un lado. Ahora, en el tema de si la persona fue declarada interdicta hoy, esa interdicción no tiene vigencia, no es válida. Por lo tanto, usted debe tramitar con su hijo un proceso, el tema que ahorita mencionábamos, la valoración de apoyos y posteriormente la adjudicación de apoyos para su hijo, para su hija, para que usted pueda representarla y apoyarla en todo lo que tenga que ver con los bienes o con lo que ella tenga o con si tiene una pensión o si tiene una propiedad y demás. Eso hoy con respecto al tema de familia. Ya el tema de calificaciones habría que mirar, porque en principio es un documento válido, pero ¿qué se dice con respecto al tema de de las calificaciones de pérdida de capacidad laboral? Que pues cada 3 años en las fondos de pensiones tienen la posibilidad de verificar si la condición nuestra está igual, se ha incrementado o por lo contrario, pues está por debajo de un 50%. Pero son situaciones distintas, mi señora. Perdón, no sé si porque no me expliqué. Cuando se fue a hacer la declaración de interdicción, hubo necesidad de tener la calificación de pérdida de capacidad laboral para poder declarar las interdictas, ¿ya? Entonces, mi pregunta va en este sentido. Para hacer la declaración de apoyo, ¿hay necesidad de una nueva calificación cuando son calificaciones altas, que allí no hay un pronóstico de retorno de la discapacidad? ¿Habría necesidad de volver a hacer una valoración de discapacidad, someterla otra vez a calificación? Esa es mi pregunta. O si no, si con lo que se hizo la interdicción se puede gestionar la valoración de apoyo. Vea, pues sí, bueno, ahora entiendo mejor y perdone pues que no le había comprendido, mi señora. No se necesita una nueva calificación de pérdida de capacidad laboral, simplemente con las historias clínicas que se tengan y si se tiene certificado de discapacidad, si se ha hecho, y con la información que usted brinde al equipo valorador, es suficiente para hacer la valoración de apoyo correspondiente para ello. Y en ese caso habría que ir de todas maneras a un juzgado, o se puede hacer por notaría cuando ya ha habido una previa interdicción. No, hay que ir al juzgado porque hay que hacer un proceso de anulación de esa interdicción. Y previo al juzgado se tiene que tener la valoración de apoyo de ambas, de las personas con discapacidad, y ese servicio de valoración determina qué tipo de apoyos necesitan las personas con discapacidad. Con ese documento y acompañada de un abogado, se presenta una solicitud al juez de familia donde se decretó la interdicción para que en un trámite, en un proceso sumario que se hace, se practiquen pruebas y se determine 2 cosas. 1, se anule la interdicción, se anule la sentencia de interdicción. Y 2, se determine si necesitan apoyos. Y si necesitan apoyos, quiénes pueden ser las personas de apoyo y para qué asuntos puntuales serían nombradas las personas de apoyo. Bueno, muchas gracias. Con mucho gusto. Doña Mónica, bien pueda. Muchas gracias. Yo tengo una pregunta.
Para solicitar la valoración de apoyo, ¿es necesario que la persona con discapacidad sea mayor de edad o eso se puede empezar a tramitar desde, pues, sin necesidad de que haya cumplido pues su mayoría de edad? Pues mire, doña Mónica, preferiblemente cuando es mayor de edad, porque cuando es menor igual, por el tema de la representación legal que tienen los padres con menores con y sin discapacidad, entonces digamos que no es un asunto tan relevante. Preferiblemente una vez cumpla la mayoría de edad, porque ya en ese momento es donde la persona con discapacidad adquiere capacidad plena, y cuando se adquiere la capacidad plena ya ocurre lo que se llama el derecho a la emancipación, es decir, digamos que ya los padres no tienen esa misma autoridad y esa capacidad de representación legal que tienen hasta que nosotros estamos próximos o hasta que vamos a cumplir los 18 años. Entonces, mientras sea menor, no, ya, por ejemplo, si estamos en los 17 años avanzados y como les dije, hay un tema pensional, hay un tema de bienes, sí es bueno que inicien todo el trámite para cuando llegue la mayoría de edad, ustedes no tengan ninguna interrupción, ninguna pausa que pueda afectarles su situación económica o lo que vienen realizando o lo que viene realizando la persona con discapacidad. Ok, muchísimas gracias. Con gusto. Bueno, no sé si haya más preguntas, igual, pues ya, Shirley, no sé si haya más. Óigame. Buenos días. Buenos días. Buen día, ¿cómo está? Bien, ¿y usted? Bien, gracias. Una duda. Señor. ¿Esa vuelta se hace en cualquier juzgado? No. Si hay interdicción, tiene que ser en el juzgado donde se decretó la interdicción. Si nunca hubo interdicción y simplemente se va a hacer la adjudicación de apoyos inicialmente, sí se presenta la demanda y puede ser asignada a cualquiera de los 14 juzgados de familia que tiene Medellín. Si viven en Medellín, porque si viven en Itagüí, en los juzgados de familia de Itagüí o de Envigado o de Bello, según corresponda al municipio donde esté la persona. Ah, bueno, muchas gracias. Con mucho gusto, mi señor. Familias, ¿tenemos alguna otra pregunta? Bien, yo le digo, siempre me queda como muchas dudas. Hay algo, cosas que yo no entendí. O sea, no entendí ni usted dice que intervención y mienta pensión. O sea, la intervención es como una pensión o la pensión es, ahí sí no tengo, ahí sí tengo la duda. Cuando digo que perdón. Usted decía que intervención y a la vez decía una pensión. ¿Es No, pensión por pensiones o pensión por el Estado? No sé. No, vea, lo que yo les doy el ejemplo de la pensión es por cuándo amerita hacer el proceso de adjudicación de apoyos. Cuando la persona puede ser beneficiaria de una pensión, pero una pensión que reciba porque fallece su padre, alguno de sus padres, pensión porque la adquiere la misma persona porque cotizó al Sistema General de Seguridad Social en salud y la recibió, en ese caso puntual. Ya digamos el tema de subsidios que otorga el Estado, ya habría que mirar si la entidad que lo está otorgando exige la formalización de apoyos o establece algún otro mecanismo para hacerlo, entendiendo que esos subsidios son temporales, no son permanentes. Esos subsidios pues no son un valor que, digamos, no alcanza un salario mínimo en principio, entonces por lo tanto no ameritaría que la familia incurriera en unos gastos para adjudicar un apoyo cuando esos subsidios van a ser temporales. Entonces ya, en el tema de subsidios, porque las pensiones se entregan por el Sistema General de Pensiones de Seguridad Social, los fondos de pensiones correspondientes cuando se cumplen ciertos parámetros, ciertos requisitos que, como dijo aquí la profe Shirley, les va a compartir las conferencias del doctor Marlon para que sepan en qué casos aplica el tema de las pensiones. Entonces, por eso era que daba el ejemplo. ¿Por qué? Porque si la persona con discapacidad, en principio,
no tiene bienes de fortuna, ya digamos lo único es el tema de salud, entonces ya hay que mirar cómo podemos resolverlo de una manera más sencilla. Y mencionaba la pensión porque la pensión es lo más recurrente para lo que se necesitan los apoyos. Cuando la persona con discapacidad recibe la pensión de uno o de ambos padres fallecidos, entonces necesita que haya una persona que le ayude a administrar esos recursos. Por eso mencionaba ese ejemplo mi señora. Pues, no sé si le quedó claro y Muchas gracias. Tu duda. Familias, ¿tenemos alguna otra duda? Doctor, por el momento como que no tenemos ninguna otra duda por parte de las familias. Ok, bueno, no, entonces, igual el término estaba hasta las 9:30. Sobre este tema hay mucho que conversar, pero yo por lo menos ya dejamos unas generalidades. En algún otro momento, pues abrimos otro espacio y digamos que acá, por medio de la profe Shirley y del Centro en Progresar, estamos a su disposición cualquier inquietud o pregunta que tengan. Y bueno, espero que la información haya sido clara y que hayamos podido resolver sus inquietudes, sus dudas, y agradecerles mucho por su tiempo, que tienen múltiples tareas y bueno, sacar una hora no es tan fácil para ustedes. Muy agradecidos y un buen día y una excelente semana a todas las familias. Muchísimas gracias. Igual queremos como informarles. Nos gustaría informarles que desde la IPS Progresar Inclusión se presta el servicio de valoración de apoyos. Entonces, como les dijo el doctor Giovanni, si ustedes tienen algún interés, quedaron como con alguna duda puntual del caso de cada uno de ustedes, podrán acercarse a Shirley y contarle o preguntarle para que puedan recibir pues como la orientación y puedan realizar el proceso que hoy les explicó el doctor Giovanni. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a todos, Muchas doctor. gracias a Muy Progresar importante. también. Hasta luego, familias. Muchísimas gracias por la participación. Muchas gracias. Luego, muchas Buen día, gracias. hasta luego también. Muchas Hasta gracias. luego. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias por la información.